Bien, hermanos. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio en el Catecismo Menor. Ya hemos llegado prácticamente, se podría decir, al último apartado de los medios de gracia. Ya nuestro amado hermano Sergio ha comenzado la semana pasada, justamente hablando acerca de este último medio de gracia. ¿Cuál es, hermanos? La oración. Y vimos cosas bastante interesantes en el aspecto de la oración, ¿no? Hoy vamos a continuar hablando de la oración, pero pues obviamente una de las preguntas del catecismo dice que podemos orar desde la Escritura, ¿no es cierto? De toda la Escritura. Pero hay una forma que es específica, ¿no es cierto? Una norma especial, se podría decir, que el Señor nos ha dejado, un modelo especial. ¿Cuál es ese modelo, hermanos? El Padre, bueno, es conocido por el Padre Nuestro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así comienza. Padre Nuestro. Entonces, de ahí se ha tomado el nombre y se ha quedado con ese nombre. Ahora, quiero sumarme a la exhortación del hermano de la semana pasada, que nosotros no debemos ver el Padre Nuestro. Obviamente, tenemos un contexto bastante católico romano, ¿no es cierto? Y a veces pensamos que el Padre Nuestro, pues simplemente son repeticiones vanas y nada más. Si bien, obviamente, no se ha utilizado de una forma correcta el Padre Nuestro, ¿sí? No debemos desecharlo, hermanos, porque nuestro hermano nos decía eso, ¿no? Ha sido algo que el Señor ha instituido, es un modelo que el Señor nos ha dejado. Si han prestado atención en la lectura en Mateo 6, dice, mas vosotros oraréis así. O sea, nos está diciendo la forma en la cual nosotros deberíamos adecuarnos para orar. Sabiendo eso, hermanos, entonces vamos a empezar con el estudio prácticamente del Padre Nuestro. Y correspondería a las preguntas, desde la pregunta 100 hasta la pregunta 107 del Catecismo Menor. Hoy vamos a ver la pregunta número 100. Prácticamente ya hemos llegado a la pregunta número 100 del Catecismo. Y que tiene que ver específicamente con que ¿qué nos enseña el prefacio de la oración del Señor? Bueno, antes de continuar, tenemos que entender una cosa. Que el Padre Nuestro, ¿sí? La forma en la cual se la va a estudiar, tiene 3 partes. Algunos dicen solamente 2, pero creo que pueden ser 3 partes, ¿sí? Un prefacio, es decir, la parte inicial, ¿no? Aquello que es el preámbulo que nos va a llevar a lo demás, y después las peticiones. Y aquí es donde, digamos, hay comentarios diferentes, ¿sí? Por ejemplo, el puritano Thomas Watson, él dice que son 7 peticiones, ya contando todititas. Thomas Vincent, otro puritano, y también John Flavel, otro puritano, ellos dicen 6 peticiones más que vendría a ser al final la conclusión, ¿sí? Prácticamente sería una petición también, pero la toman como una conclusión. Entonces creo que es sabio también poder utilizar esta división triple en el Padre Nuestro. Hoy vamos a ver lo que vendría a ser el prefacio, o sea, la introducción, el preámbulo al Padre Nuestro. Y aquí quiero detenerme un momento antes de comenzar todo esto y volvamos brevemente, ¿sí?, a Mateo capítulo 6. ¿Y por qué es tan importante el prefacio? ¿Por qué, digamos, no vamos a decir se separa, sino se distingue de las demás peticiones? Porque miren, tenemos, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es un punto, ¿sí?, el cual nos va a delimitar quiénes son los que se dirigen, ¿sí? ¿Quiénes son los que se dirigen? ¿Y qué relación de pacto tienen estos que se dirigen con el Padre? Este detalle es bien importante, hermanos, ¿sí? Por eso ha habido esa distinción entre el prefacio y los demás puntos, o las demás peticiones. Bien, ahora sí, vamos a comenzar. La pregunta número 100 del Catecismo nos dice, ¿qué nos enseña el prefacio de la oración del Señor? A nuestra hermana Yandira le vamos a pedir, por favor, que pueda leer la respuesta.
acercarnos a Dios con santa reverencia y confianza, como hijos a un Padre capaz y dispuesto para ayudarnos. Y también nos enseña que debemos orar con otros y por otros. Gracias, hermano. Bueno, entonces, ¿cuál había sido el prefacio? Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, vamos a analizar esto, ¿sí? Lo vamos a hacer poco a poco, avanzando desde acá. ¿Qué significan, hermanos, estas palabras Padre nuestro? ¿Qué nos enseña estas palabras? Bueno, en primer lugar, ¿sí? Nos va a enseñar, en el primer punto, nos va a enseñar a acercarnos a Dios con confianza. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos viendo primero esta parte. Padre nuestro. En primer lugar, nos va a enseñar que podemos acercarnos a Dios con confianza, hermanos. Tanto, hermanos, en su voluntad, que es suficiente, como en su disposición a ayudarnos. Miren, ¿alguna vez ustedes han pasado por tal vez por este escenario, cuando tenías un problema bastante serio y no querías incomodar a los demás? Y en virtud de eso te has callado. Dices, no, prefiero no incomodar, porque tal vez voy a inmiscuir a otra persona más en esto y va a ser un poco pesado también para esa persona. Mejor prefiero guardarme y callarme y seguir, ¿no? Pero saben, eso obviamente es falta de confianza en las personas, porque sabemos que posiblemente esa persona o no nos va a dar un buen consejo, o incluso tal vez nos vaya a traicionar al momento que nosotros contemos y cuente lo que es de nosotros y demás cosas, ¿no es cierto? Y eso crea un ámbito o un ambiente de desconfianza entre las personas. ¿Eso nos ha pasado, sí o no? Sí nos ha pasado. Con problemas muchas veces no hacemos eso. Pero saben, esta oración comienza con un voto de confianza. Padre, no sé si ustedes han podido tener esa disposición, esa total suficiencia al momento de dirigirse a nuestro Dios como Padre y esperando que Él nos va a ayudar. Él no es como nosotros, es como dice el Salmo, ¿no? Pensaste que era como tú, y Él no es como nosotros. Entonces, cuando comenzamos con el Padre nuestro, lo primero que debe venir a nuestro corazón, hermanos, es eso: un acercamiento a Dios con confianza plena, ¿sí? Así como esa confianza que tú pusieras en el paracaídas cuando te lanzas del avión, ¿sí? Porque de eso depende tu vida. Si se abre, vives; si no, pues no. Pero confías plenamente que eso se va a abrir, ¿no es cierto? Es esa confianza plena. Entonces, esa palabra es bien importante. ¿Por qué? Porque si no confiamos, el resto de la oración o el resto de las peticiones es hipocresía. ¿No es cierto? Es como alguien te dice, confías en mí, sí, confío, pero después medio que no. ¿Será realmente que confía esa persona en la otra? No, está siendo hipócrita. Por eso, la primera palabra que debe venir a nuestra mente, hermanos, cuando vamos a orar el Padre Nuestro, y ahorita revisando este prefacio, es la confianza. Acercamos a Dios, sí, con confianza, esperando en su completa disposición de ayudarnos, y que Él es suficiente. No necesitamos a nada más, hermanos, ¿sí? A nada más. Ahora, otra palabra, obviamente, pero ahora el punto aquí es, ¿por qué tenemos esta confianza? Porque voy a poner otro puntito aquí, porque existe claramente un afecto filial, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Una relación paternal, ¿sí? Pero obviamente no estamos hablando de una relación paternal humana, no, sino que estamos hablando de una relación muchísimo más superlativa que tiene que ver con el Creador. Entonces, Padre nuestro, ¿qué denota primero? ¿Qué nos enseña?
confianza. Segundo, un afecto filial, hermanos, un afecto filial, ¿no? De que tenemos ese deseo, ese amor, ese deleite, que como hijos a un padre, ¿sí? Como hijos a un padre. Sé que tal vez vivimos en una época en la cual no se puede entender este término humanamente. Porque, hermanos, seamos sinceros, vivimos en un tiempo en el cual no hay hombres, y si los hay pocos. Los que realmente reconocen su rol, los que realmente están ahí para ti, ¿no? Vemos esa ausencia paternal en los hogares, ¿no? Porque ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando eras niño y te golpeabas o tenías un problema para que alguien te defienda? O sea, ir a tu papá, ¿no? Esa confianza que él te va a apoyar, que él te va a sostener. Pero vivimos en una época que no se entiende eso mucho porque tristemente no es la realidad. ¿Sí? No es la realidad. El índice de divorcios es bastante alto. Pero, hermanos, en la realidad del Señor, y ahí es donde realmente aprendemos qué es un padre. El afecto filial que podemos tener de parte de Él, ¿sí? Ese deseo, ese amor, ese deleite, como pedir como hijos claramente a un padre. Y este pasaje es bastante hermoso, porque miren, Mateo 7:11, si ustedes buscan en sus Biblias, dice lo siguiente, Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Es más, el mejor de los padres del mundo aquí en este pasaje es comparado con ser malo. Ustedes siendo malos dan dádivas, pero el Padre de las luces, el Padre que se encuentra en los cielos superiores, ¿sí? Este Padre claramente, hermanos, por este afecto filial, produce deseo, amor y deleite al momento de dirigirnos a Él. Miren, hasta ahí son 2 puntos que hemos visto. Yo les pregunto, ¿no arden sus corazones al momento de meditar en esto? De pensar que sí podemos confiar en alguien, que sí podemos tener ese afecto que tal vez muchas veces también nos ha faltado en la casa, pero plenamente con el Dios de la eternidad. Es hermoso, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más nos enseña estas palabras? Nuestro. Fíjense, el Señor no ha dicho, van a orar así, Padre mío que estás en los cielos. ¿Qué dice? Nuestro. ¿Eso qué denota? Que la forma en la cual vamos a orar, hermanos, no tiene mucho que ver con nosotros, sino con los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Y como vamos a ver más allá, el prójimo mismo, como aplicación vamos a ver más adelante. Entonces, dice Padre nuestro. Entonces cuando tú meditas en eso, dices Padre nuestro, claro, porque no soy el único hijo que puedo recurrir en confianza y con un afecto filial al Padre. Si no hay más, y tengo mis hermanos, ustedes están aquí esta noche, ¿no? Entonces, esto también nos enseña a orar a Dios con y por los demás. ¿Sí? Orar con y por los demás. ¿Sí? Tercer punto. Padre nuestro. Ahí está. Ahora, este detalle es bien interesante y quiero que entendamos, hermanos. Acabo de decirles, ¿no? Obviamente vamos a orar con respecto al cuerpo de Cristo, pero tenemos que entender que Él es Padre común de todo su pueblo, claramente. Pero ¿en qué sentido Dios es Padre? Y aquí quiero recurrir brevemente a la explicación de Thomas Watson en cuanto a esta situación. Y tiene razón. Porque muchas veces nosotros decimos, está bien, sí,
Pero también tenemos que entender, hermanos, cosas un poco más allá. Varias veces igual ha salido de mis labios decir, los creyentes en un aspecto son los únicos hijos de Dios, los demás son solamente criaturas. ¿No es cierto? ¿Quiénes han dicho eso? Yo sí lo he dicho. Sí. Pero Thomas Watson dice algo bien interesante. Dice, ¿en qué sentido Dios es Padre? Uno, por creación. Y este sentido es interesante. Porque dice él, por creación. Él es quien nos ha hecho. ¿Sí? Él es quien nos ha hecho, Él es quien nos ha creado, ¿no? Pero, dice, hay poco consuelo en esto, porque Dios es Padre de la misma manera, ¿sí? Como dice Watson, de los demonios por creación, ¿sí? Pero, el que los hizo no los va a salvar. Entonces, cuando nosotros decimos simplemente son criaturas, tengamos cuidado, porque incluso si decimos solamente criaturas, las personas pueden tomarse como que, entonces somos igual que los animales, y nada más. Pero tenemos que ver este aspecto, como digo, ir un poquito más allá. Thomas Watson por eso dice esto, de que, ¿en qué sentido Dios es Padre? Uno, por creación. En segundo lugar, Dios es Padre por elección, y ahí es donde entra el aspecto importante, que va a ir aplicado de una forma más filial. Dios es Padre por elección. Él dice, habiendo elegido un cierto número para que sean sus hijos, sobre quienes, ¿sí?, implicará el cielo. Por eso Efesios 1:4 dice, Él nos ha elegido en Él. ¿Sí? Él nos ha elegido en Él. Pero también, hermanos, Dios es Padre por gracia especial, dice Watson. Dios es Padre por gracia especial. Él consagra a los elegidos por su Espíritu e infunde, dice, un principio sobrenatural de santidad, por lo que se dice que son nacidos de Dios. ¿Sí? Primera de Juan 3:9 dice, solo los santificados pueden decir, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Esta diferenciación es bien interesante. ¿Sí? Pero ahora, cuando nosotros nos referimos a Dios como Padre, podemos preguntarnos entonces, ¿cuál es la diferencia entre Dios siendo nuestro Padre y Dios siendo el Padre de Cristo? Y este detalle es crucial, muy importante. Él es Padre de Cristo, hermanos, de una manera más gloriosa y trascendente. Cristo es el primogénito. Él es el hijo mayor, se podría decir, por generación eterna. ¿Sí? Por generación eterna. Por ejemplo, a ver, acompáñeme a la palabra del Señor. Hablan Proverbios capítulo 8, versículo 23. Acá en este contexto, sí, Proverbios 8, 23. ¿Quién me puede decir cuál es el contexto, ya que están con justamente la Reina Valera? ¿Cuál es el contexto de Proverbios 8? ¿De qué está hablando ahí? Tiene un pequeño título. ¿Qué dice? Excelencia y eternidad de la sabiduría, ¿no es cierto? Ahora bien, este pasaje hemos de aplicarlo de una forma bastante importante e interesante. ¿Por qué? Porque al hablar de la sabiduría tenemos que entender que se está refiriendo a Cristo. A Cristo. A ver, leamos, por ejemplo, el versículo 23. ¿Qué dice ahí? Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de la tierra. Él es Hijo eterno, hermanos. Él es Hijo eterno. Ahora, nosotros, ¿sí?, somos hijos de Dios solo por adopción y gracia. Eso es diferente. Por eso dice, Él es el unigénito Hijo de Dios. Y nosotros al ser adoptados en Cristo, estando en Cristo, somos hijos en virtud a esa adopción. Recuerden, ¿cuál es la cadena de la salvación? Tenemos la elección, predestinación, llamamiento eficaz, después justificación, santificación. ¿Así es o qué falta?
A ver, acuérdense otra vez. En la eternidad pasada, la elección, elegidos en Cristo, predestinados para estar en Cristo, llamados, regenerados, justificados. Y aquí incluso podríamos hablar ya de la adopción como tal, porque ese es el orden que también nos presenta nuestro catecismo. La adopción, justificación, santificación y glorificación final. Esa es la cadena dorada, ¿no es cierto? Que no se va a romper porque Dios lo ha determinado así desde antes de la fundación del mundo. Entonces, parte de esa cadena, un eslabón, ¿cuál es? La adopción. Y tomando, no se olviden, es parte de la cadena. No es algo aparte, es un eslabón de la cadena. Entonces, ese eslabón ingresa aquí, en el aspecto de la adopción, pero ese eslabón está unido ¿a qué? A todo. Entonces, cuando decimos Padre nuestro, incluso debe venir, hermanos, a agradecer, Señor, yo no soy digno de nada, pero en Cristo me has elegido. Por tu sola misericordia lo has hecho, y por eso soy tu hijo. Ese aspecto filial es interesante, pero esa cadena de la salvación, perdón que me haya desviado un momento, pero es importante explicar esto. Esa cadena de la salvación está mediada, está sostenida ¿por quién? Por Cristo mismo. ¿Sí? Por Cristo mismo. Y ese detalle es importante. Detalle importante. Entonces, Cristo, hermanos, ¿cuál es la diferencia? Cristo, ¿cómo es hijo? De una manera trascendente, más gloriosa, ¿sí? Por generación eterna. Entonces, Cristo es hijo por generación eterna. Y nosotros somos hijos por adopción y gracia. Somos hijos simplemente por adopción y gracia. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace que Dios sea nuestro Padre? ¿Cuál es el instrumento por el cual Dios viene a ser nuestro Padre? ¿Cuál es la causa instrumental de la salvación? La fe, exactamente, ¿sí? Por eso Gálatas 3:26 dice, todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es la fe la cual nos une al Señor. Bien, ahora bien, veamos rápidamente, ¿sí? Veamos rápidamente. Hasta ahí podríamos hablar de esta parte del prefacio Padre Nuestro, ¿sí? Padre Nuestro. Y de hecho, nuestra pregunta decía, el prefacio de la oración del Señor dice que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué nos enseña? Que nos acerquemos a Dios con toda santa reverencia y confianza, como hijos a un Padre que puede y que está dispuesto a ayudarnos y que debemos orar con otros y por otros. Ahora, un detalle importante aquí es el tema de la reverencia, ¿sí? Siempre recalco este aspecto. Cuando vamos a hablar de confianza, hay otra palabra que se parece a esta. Confianzudo. Una cosa es tener confianza y otra cosa es ser confianzudo. ¿Quiénes son generalmente los confianzudos? Los que no entienden el aspecto de cómo la Escritura nos llama hijos en adopción en Cristo. ¿Sí? Porque, por eso, o sea, la reverencia va a comenzar desde el momento en que nosotros nos damos cuenta que somos salvos por gracia. Que no es que Dios nos está ayudando simplemente de lo bueno que somos y nos está apoyando ahí simplemente. O nos está cumpliendo algo que queremos. Porque generalmente ese es el concepto de la oración en las personas, ¿no? O sea, ¿por qué oran o por qué rezan en nuestro contexto? Porque quieren algo. Pero no quieren algo de una forma, no piden algo de una forma que la confianza, que la Escritura nos habla.
que claramente es por medio de la fe en Cristo y en Él, sino muchos hablan de una forma bastante confianzuda. Y ahí entra el aspecto de la reverencia. Claramente, Él es el Padre eterno de las luces. ¿Nos atreveríamos a ser irreverentes al orar? No, no, para nada. Y es más, es una irreverencia, hermanos, apúntese en tu corazón, es una irreverencia orar solamente por uno solo, o por uno mismo. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué nos ha enseñado en el Padre, en el Padre nuestro? Que tenemos que orar, como justamente anotamos aquí, con y por los demás. ¿Sí? Con y por los demás. Bien, pero continúa nuestro prefacio. La siguiente parte, ¿qué significa? ¿Qué dice? Que estás en los cielos. Que estás en los cielos. Ahora, ¿qué nos enseñan estas palabras? ¿Sí? ¿Qué nos enseñan estas palabras? Bueno, nos enseñan, hermanos, a acercarnos a Dios, y aquí está el aspecto que engancha, con santa reverencia. ¿Sí? Con santa reverencia. ¿Cómo vamos a ir realmente en confianza, con un afecto filial correcto y con un corazón correcto de de orar los unos por los otros, con una santa reverencia, porque nos estamos dirigiendo al Dios que está en los cielos, que está en los cielos? Debemos acercarnos, hermanos, a Dios con toda santa reverencia. ¿Y saben por qué? Porque debido a nuestra gran distancia entre Dios y nosotros, ¿qué es lo que nos distancia a nosotros como criaturas suyas? El pecado. Esa es la gran distancia entre nosotros, creados a imagen y semejanza, caídos, y el Dios que está en los cielos. Es esa gran distancia. Entonces, si esa distancia ha sido cubierta, hermanos, por el mediador que es Cristo, ¿cómo podríamos ser confianzudos? No es correcto. Tenemos que ser reverentes. Y saben, aquí ya vamos a empezar a aplicar esta pregunta número 100, en el aspecto, hermanos, que tenemos que entender que Dios no es un Padre terrenal, ¿sí? Porque tú a tu papá le puedes tener confianza, puedes incluso puedes comportarte con él, ¿sí? De una forma, no sé, obediente, que mi hijo siempre es tranquilo y demás situaciones. Pero sin embargo, en otro lugar tú eres diferente, ¿sí? El Señor me ha permitido trabajar ya casi 7 años en la educación de jóvenes, y lo que más escucho, hermanos, es eso. Mi hijo no es así. No le creo, profe. Mi hijo no es así. En la casa hace, en la casa ayuda y demás situaciones, ¿sí? Esa es la realidad. Pero en el colegio son otras personas. Se transforman. Y prácticamente no se transforman para bien, se transforman para mal, para ser irreverentes, como coloquialmente decimos, malcriados, ¿sí? Por eso les digo, hermanos, aplicativamente, al Dios al cual decimos Padre nuestro y decimos que estás en los cielos, lo primero que debe venir a nuestra mente es que no es un Padre terrenal al cual puedo engañarle, ¿sí? Que puedo actuar frente a Él y que después puedo ser otra persona. Él conoce, Él sabe, Él sabe. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Y saben, cuando mediten en estas palabras que estás en los cielos, mediten, hermanos, en las grandezas de Dios. Mediten en sus atributos. Mediten en que gracias a Cristo tenemos entrada al Padre. Y miren, este prefacio nos coloca los pies en la tierra para mostrarnos qué somos delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué somos delante de Dios? Hijos por adopción, pero no estamos a su altura.
¿Mm? ¿Y eso qué nos denota, hermanos? Humillación. El prefacio, aplicativamente, nos debe humillar. Y si este es un modelo que el Señor nos ha dejado para que podamos orar, ¿cuál es el primer carácter que debemos tener en la oración? Humillarnos. No ser confianzudos, no ser prepotentes. ¿Sí? Este prefacio nos enseña eso aplicativamente. ¿Sí? Ese aspecto es crucial. Por eso, acompáñenme, con esto vamos a terminar esta pregunta. Vamos a unas cuantas aplicaciones y vamos a pasar a la pregunta 101. Acompáñenme a Eclesiastés 5:2 y voy a pedir a nuestro hermano Daniel Flores que pueda leer. Eclesiastés 5:2. 5:2, ¿no? No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Ahí está el detalle. ¿Sí? El prefacio lo que va a hacer, hermanos, es contextualizarnos en la realidad que estamos. En la realidad que estamos. Entonces, si tuviéramos que resumir con una sola palabra todo el prefacio, de una forma aplicativa, ya cuando vayamos a orar, ¿qué palabra hemos dicho? ¿Sí? Humillación. Por eso dice la Escritura, al corazón contrito y humillado, tú no lo rechazarás, oh Señor. Si uno no va con ese corazón, lo demás no tiene valor. No tiene valor. Ahora, llevemos esto, hermanos, a nuestra reunión de oración. Creo que muchos tenemos que confesar, hermanos, que estando en la reunión de oración y a veces escuchando las oraciones de los hermanos, no nos hemos humillado delante del Señor. Tal vez nos hemos distraído o se nos hemos puesto a pensar en otra cosa. Y hacer eso, hermanos, es irreverente. Es como cuando tu papá te está hablando y tú dices, pero tu mente está en otro lado. Este aspecto, por eso, tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Sí? Entonces, en nuestra reunión de oración que tenemos eclesial, incluso personal, tengamos cuidado con el corazón que nos vamos a acercar. Ese es el prefacio, entonces, del Padre Nuestro. Y si analizamos, ¿cuántos de nosotros hemos rezado el Padre Nuestro en el pasado? Varias veces. ¿Alguna vez te ha venido a la mente todo lo que hemos visto ahora? No. Lo hemos repetido por repetir. Y a eso el Señor llama vanas repeticiones. ¿Sí? Vanas repeticiones. Porque no hay un corazón humillado. Porque no nos acercamos con una confianza plena de que vamos a ser oídos. ¿Por qué? Porque tenemos un aspecto filial al que nos estamos acercando en Cristo. Y que no estamos pensando solo en nosotros. Cuando ores, piensa al final en ti. Ora con y por los demás. Ahí está nuestra reunión de oración. Venimos a adorar y a orar sobre todo acá. Estamos orando los unos con los otros. Pero también oramos los unos por los otros. Bien, hasta acá entonces está nuestra pregunta número 100, que vendría a ser el prefacio. Bien, pasemos a la pregunta 101, que va a venir a ser la primera petición. ¿Sí? Es la primera petición. La primera petición
del Padre Nuestro. ¿Sí? La primera petición. Pregunta 101 dice, ¿qué es lo que rogamos en la primera petición? Vamos a pedir a nuestro hermano Bernardo que pueda leer la respuesta, por favor. Dígame. En la primera petición, que es santificado sea tu nombre, rogamos que Dios nos capacite a nosotros y a otros para glorificarle en todo aquello que se nos da a conocer y todo lo que disponga para su propia gloria. Gracias, hermano. Y aquí quiero, antes de empezar, realmente yo les animo. Yo hace tiempo había leído, pero la verdad que cuando el Señor va obrando más en tu corazón, vas entendiendo más las cosas, ¿sí? Les animo a poder leer uno de los libros que son bien bonitos acerca del Padre Nuestro, que es escrito por Thomas Watson. Y él dice lo siguiente, voy a parafrasear lo que dice él con respecto a la primera petición. Voy a anotar primero la primera petición. ¿Cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. Watson dice esto. Él indica de que esta petición es la más importante, por eso es la primera. Porque, a ver, acompáñenme a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, una vez más vamos ahí a la oración. Mateo capítulo 6. ¿Por qué es la primera? Porque miren, desde el versículo 10 y un poquito más arriba, santificado sea tu nombre. Esta petición va a ser eterna. ¿Por qué? Porque, hermanos, la segunda petición que va a ser venga tu reino, pues cuando el Señor venga eso ya no va a ser necesario. Ya no va a ser necesaria esa petición, la segunda. La tercera, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Cuando el Señor cumpla la glorificación final, ¿sí? Ya no va a ser necesario, porque Él va a estar presente. La cuarta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Ya no vamos a tener hambre, ni sed. Ya no va a ser necesario. La quinta petición, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya no va a ser necesario porque ya no va a haber pecado. Ya no va a haber pecado. Y finalmente, 13, la sexta petición. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El maligno va a ser echado al fuego eterno. ¿Cuál es la única petición que se va a mantener? Y si se ha mantenido siempre, la gloria de Dios, santificado sea tu nombre. Por eso es la primera petición. ¿Sí? Por eso es la primera petición, dice Watson. Ahora bien, estamos hablando de las peticiones, es decir, hemos pasado a la segunda parte, hemos visto el prefacio, ahora estamos pasando a las peticiones. Esta es la segunda parte, ¿sí? Las peticiones. Ahora, ¿cuántas peticiones hay? Ahí les dije, Watson igual dice, bueno, son 6 peticiones, las cuales vamos a ir viendo una por una. La primera petición es, santificado sea tu nombre. Ahora la pregunta es aquí, ¿qué entendemos por el nombre de Dios? ¿Sí? ¿Qué entendemos por el nombre de Dios? Bien, por nombre de Dios entendemos, voy a colocar aquí, ¿qué entendemos por el nombre? Y aquí podemos hablar de cosas muy interesantes. Primero, entendemos por sus títulos. ¿Sí? Es decir, todas aquellas formas en las cuales el Antiguo Testamento incluso habla. Por ejemplo, tenemos Elohim, Jehová Sabaoth, Jehová Nisi, Jehová Jireh, todos esos títulos
que nos van a hacer meditar en las grandezas de Dios, hermanos. Jehová Jireh, Dios proveerá. Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos. O sea, nos hace meditar en las cosas grandes de Dios, ¿sí? Eso entendemos por el nombre de Dios. Pero no solamente sus títulos, sino también sus atributos, ¿sí? Sus atributos. Sus atributos. ¿Qué más? ¿Qué más nos debe hacer meditar la palabra, el nombre de Dios? Sus obras, sus ordenanzas. ¿Qué más? Su palabra. Cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, o tenemos este modelo para poder orar, hermanos, y nos referimos al nombre de Dios, lo primero que debe venir a nuestra mente son los títulos grandiosos del Señor. El Señor va a proveer. El Señor está conmigo. Es mi estandarte. ¿Sí? O el gran yo soy. ¿Me entienden? Vamos a meditar en esas cosas grandiosas de Dios cuando hablamos de su nombre, en sus atributos. Por ejemplo, sus atributos incomunicables que siempre les repito, ¿no? Su eternidad, su inmutabilidad y su autosuficiencia. Vamos a rogar y pensar en un Dios que no se puede describir con palabras humanas incluso. Ahora bien, eso entendemos por el nombre de Dios. Pero también, como justamente hemos apuntado ahí, nos referimos a cualquier cosa por la cual Él pueda ser conocido. Y la revelación general, eso es lo que nos muestra, ¿no? Nos muestra. Por eso escuchamos varios salmos que hablan de la revelación general. Cuán grandioso eres tú, Señor, que has creado, que los montes, que las estrellas, que el sol, que los animales. O sea, es un crescendo de revelar las cosas que el Señor ha hecho. Y todo eso se refiere al nombre de Dios. ¿Sí? Pero este nombre, ¿qué es lo que pedimos? Porque es la primera petición. ¿Qué pedimos en relación a este nombre? Que sea santificado, ¿sí? Que sea santificado. Eso es lo que pedimos, que sea santificado. Santificar, hermanos, el nombre de Dios es darle el gran honor y veneración. No podemos agregar nada, hermanos, a su santidad. Eso tenemos que entender. Eso es negativamente. Santificar el nombre del Señor no quiere decir que nosotros, porque vamos a decir santificado sea tu nombre, le estamos agregando más santidad. No, ¿sí? Para nada, para nada. No podemos agregar nada a su gloria esencial, a su santidad esencial, ¿sí? Pero, hermanos, se dice que honramos y santificamos su nombre cuando lo exaltamos en el mundo y lo hacemos parecer más grande ante los ojos de los demás. Y aquí podemos hacer la primera aplicación. Cuando tú hablas de Dios, de tu Dios, a las personas, ¿les muestras lo grandioso que es Él? Ese es el punto aplicativo en la primera petición. Pedirle que nos habilite que al momento de hablar de Él, ¿sí? Su nombre, que engloba todo esto, pueda llegar al corazón de las personas, ¿sí? Exaltarlo en el mundo, hermanos. Hacerlo parecer más grande a los ojos de los demás. Es eso. Es eso. ¿Y por qué oramos, hermanos, de esta forma?
¿sí? ¿Por qué oramos de esta forma? Y aquí quiero decirles, ya para avanzar, oramos para que Dios nos permita santificar y glorificar su nombre. La respuesta dice, en nuestra pregunta 101 del Catecismo, en la primera petición que dice, santificado sea tu nombre, rogamos que Dios nos capacite a nosotros y a los demás para glorificarle en todo aquello por lo cual se da a conocer a sí mismo y que Él disponga todas las cosas para su propia gloria. Ahora bien, objetivamente, ¿cómo es que santificamos nosotros el nombre de Dios? Les he dado un ejemplo simplemente con respecto de mostrar el nombre de Dios ante las demás personas de una forma más gloriosa. Pero veamos que tenemos que ahora sí meditar en lo que vendría a ser estos puntos de cómo santificamos el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es que santificamos el nombre de Dios? Número 1, santificamos el nombre de Dios cuando le tenemos un gran aprecio y estima. ¿Sí? Santificamos el nombre de Dios cuando tenemos gran precio y estima. ¿Sí? Gran precio y estima. Gran precio y estima. ¿Y eso qué quiere decir? De que lo ponemos en más alto en nuestros pensamientos. Nuestra primera petición tiene que ver con eso, ¿sí? Cuando nosotros vamos a orar. Entonces, el prefacio, ¿qué nos hace? ¿Cuál era la palabra que nos conectaba el prefacio? Humillación. La siguiente, ¿cuál va a ser? Tener gran aprecio y estima por el nombre de Dios. ¿Sí? En segundo lugar, vamos a santificar su nombre cuando confiamos en Él. Y si se dan cuenta, esto continúa desde el prefacio. ¿Sí? Continúa. Y saben, esta palabra es la que va a estar a lo largo de toda, ¿sí? De toda, absolutamente toda, de todo el Padre Nuestro, como vamos a ver. Confiamos en Él. Así santificamos, hermanos, el nombre de Dios. Tercero, ¿cómo santificamos el nombre de Dios? ¿Sí? Cuando nunca hacemos mención de Él, sino con la más alta reverencia. Entonces, cuando le reverenciamos. Cuando le reverenciamos. Cuarto, cuando le santificamos. ¿Cómo santificamos el nombre del Señor? Cuando amamos su nombre. O sea, cuando amamos todo esto. ¿Sí? Cuando amamos su nombre. Cuando amamos su nombre. Quinto, ¿cómo más santificamos el nombre del Señor? Y esta parte es importante, hermanos. Cuando le damos la adoración que Él ha designado. ¿Sí? Cuando le adoramos, ¿sí? De la forma que Él ha designado. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una aplicación. Por ejemplo, cuando nos reunimos en el día del Señor, a adorarle. ¿Cómo santificamos, hermanos, el nombre del Señor? Cuando le adoramos, como Él ha prescrito en su palabra. Es una forma de santificar al Señor. ¿Por qué? Porque estamos mostrando lo glorioso, lo grandioso que es nuestro Dios. ¿Sí? Sexto, santificamos el nombre de Dios, hermanos, cuando, y obviamente esto va ligado con lo anterior, santificamos su día. Santificamos su día. Y ese detalle es crucial, ¿no? Cuando nosotros nos reunimos, hacemos, no solamente en la reunión general, sino
en la reunión como tal, ¿sí? Nos damos cuenta de que en ese día tan precioso que el Señor ha designado, vamos a santificar de todas estas formas, pero específicamente honrando su día, apartando ese día. Y no se olviden, muchas veces les hemos dicho, santificado significa apartar, apartar. Y nosotros claramente nos vamos a apartar para todo esto en la primera petición. Sexto. Séptimo, santificamos su nombre, hermanos, cuando le atribuimos el honor de todo lo que hacemos. ¿Sí? Le damos el honor de todo lo que hacemos. Gloria a Él en todo lo que hacemos. Cuando tenemos un logro, por ejemplo, personal, ¿sí? Tenemos un logro personal. Siempre es bueno reconocer eso, hermanos. Es gracias a ti, Señor. De esa forma estamos santificando el nombre de Dios, lo estamos apartando para que las personas o incluso tu mismo corazón lo vea de esa forma, de un aspecto glorioso, grandioso, ¿sí? Octavo, santificamos, hermanos, el nombre de Dios obedeciéndole. ¿Sí? Obedeciéndole. Porque nos podemos preguntar, ¿cómo honra más un hijo a su padre si no es por la obediencia? ¿Sí? ¿Cómo? El Salmo 48 dice, me deleito en hacer tu voluntad, oh Señor, obedeciéndole. 9. Santificamos el nombre de Dios cuando levantamos su nombre, ¿sí? En nuestras alabanzas. En nuestras alabanzas. Pero podríamos continuar. Santificamos, hermanos, el nombre del Señor cuando el Señor por medio de su palabra nos muestra lo correcto y simpatizamos con Él. ¿Sí? O cuando nos entristecemos, hermanos, cuando hemos afrentado su nombre. Santificamos también, hermanos, el nombre del Señor cuando damos el mismo honor al Hijo que damos al Padre. Y aquí entre paréntesis, cuando oramos al Padre, no quiere decir que estamos obviando a Cristo y al Espíritu Santo. Para nada. ¿Por qué? Porque dentro de la economía trinitaria, ¿sí? El Padre está adelante. Pero luego tenemos algo importante, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son 3 en persona, 1 en esencia. Entonces, al dirigirnos al Padre, ¿sí? Están incluidos claramente el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el orden que el Señor nos ha dado. Pero si queremos ir un paso más allá, ¿qué decimos? Que es el Espíritu Santo quien va a obrar en nosotros, produciendo esos gemidos indecibles. Y que es por medio de nuestra unión que Él, el Espíritu Santo, ha efectuado con Cristo, y que por medio de Cristo llegamos al Padre. Por eso la oración, hermanos, nunca debe simplemente pensar que cuando decimos Padre estamos obviando a Cristo y al Espíritu Santo. Porque no oraríamos como el Señor desea si no fuera por el Espíritu. No llegaríamos al Padre si no fuera por Cristo. Y no lo podemos llamar Padre si no es por su obra trinitaria. ¿Sí? Paréntesis simplemente. Santificamos también el nombre del Señor, hermanos, cuando defendemos sus verdades. Va a haber momentos en los cuales nosotros vamos a tener que ponernos firmes, tanto con nuestros seres queridos como con nuestros amigos. Y debemos santificar su nombre. Muchos pueden hablar mal acerca de los títulos del Señor. Pueden hablar mal de sus atributos. Pueden desechar sus obras. Pueden desechar sus ordenanzas. Incluso pueden desechar su palabra. ¿Y qué debemos que hacer nosotros? Una forma de santificar es defender
aprender el nombre de Dios. ¿Sí? Y para eso, ¿qué necesitamos, hermanos? Aprender. Conocer más a nuestro Padre. Conocer más al Señor. Santificamos el nombre de Dios también, hermanos, haciendo, ¿sí?, para Él más prosélitos cuanto podamos. Es decir, llevar a los pies de Cristo a más personas. Esa es otra forma de santificar el Señor, de santificar el nombre del Señor. Otra forma de santificar el nombre de Dios, hermanos, es cuando nosotros preferimos el honor de su nombre antes que las cosas más queridas. ¿Sí? Ya sea en tu familia, ya sea tu trabajo, o ya seas tú mismo. Y finalmente, santificamos el nombre de Dios, hermanos, mediante una conversación santa. Y ahí vamos a la aplicación de este primer punto. ¿Sí? Si se han dado cuenta, cada uno de estos puntos nos va a llevar a una sola palabra. Piedad. ¿Por qué? Porque todos estos aspectos son plenamente aplicativos, hermanos. ¿Cómo es que tú tienes un gran aspecto? ¿Cómo crece tu aprecio y estima al Señor? Es porque tu piedad está avanzando. ¿Cómo es que tú confías en Él? Porque cada vez más dependes de Él. ¿Cómo es que tú lo reverencias? Porque en la vida práctica realmente está pasando eso. Y el aspecto de la santificación, hermanos, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Con el aspecto aplicativo de lo que hacemos. ¿Sí? Santificado sea tu nombre. Hemos visto varios puntos, faltan algunos a anunciar aquí, ya casi no alcanzó para apuntar, ¿sí? Pero quiero que se graben esto en su mente. La primera petición es: santificado sea tu nombre. ¿Qué entendemos por el nombre de Dios? Sus títulos, atributos, obras, ordenanzas y su palabra. ¿Y qué es lo que nosotros estamos pidiendo al Señor? Que se santifique todo esto. Y lo vamos a hacer por medio de una vida de piedad, hermanos. Crecer en piedad. Entonces el primer punto, ¿sí?, la primera petición, ¿con quién tiene que ver específicamente? ¿Conmigo? ¿Con mi prójimo? ¿Con mi problema? ¿Con mi enfermedad? ¿Con quién? Con Dios mismo. ¿Sí? El prefacio comienza con Dios y mostrándonos nuestro aspecto filial, todo lo que ya les he explicado y cómo debemos humillarnos ante Él. La primera petición nos va a hablar acerca de Dios mismo, y la última petición, o tal vez la conclusión, si la leemos para acabar, ¿de qué va a hablar? Versículo 13. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración comienza con Dios y finaliza con Dios. Nunca se olviden eso, hermanos. Y estos aspectos que vamos a ir viendo, petición tras petición, nos van a dar, ¿cómo les diría?, un abanico de posibilidades al momento de orar. Ahí está el modelo. Primero nos vamos a humillar frente al Señor y vamos a comenzar a hablar ¿de qué? De sus grandezas, de su nombre. Vamos a pedir que el Señor nos ayude a que su precioso nombre, por medio de las partes aplicativas en nuestra vida, eso pueda crecer, para que ese nuestro Dios sea cada vez más glorificado. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.